Hola, buenas tardes, buenos días, buenos días. Quiero asegurarme de que esto esté funcionando para que no caigamos de vuelta en los problemitas que hemos tenido. Denme chance de checar. Me dice Turito que está trabajando y que ya hay audio. Muy bien. Bueno, otra vez buenos días. Gracias a Dios que nos da permiso con su patrocinio. Déjenme repetir todo porque parece que no quedó grabado. Ténganme paciencia y bueno, con el permiso de Dios y patrocinio vamos a trabajar. Gracias, Turito, que estás al otro lado de la cámara haciendo posible esto, nuestro flamante decano académico. Bueno, esta semana no vamos a tener tarea para que se pongan al corriente los que están debiendo tarea. ¿Quiénes son los que están debiendo tarea? Turito, con una asignatura especial sobre el vacío absoluto, que eso estuvimos platicando, cuestión científica, etcétera, de la clase pasada. Ya me dijo que la manda, entonces lo estamos esperando. Estamos esperando a Miguel Junior, que también ya me advirtió que va a mandar su tarea. Y estamos esperando a Checo, que no ha mandado y no me ha avisado. Checo, como empresario independiente, bueno, pues así tiene que ser, ¿verdad? Cree que puede estar en el instituto, pero necesito que trabaje los videos y que mande las tareas, así que vamos a tenerle un poquito de paciencia para que la mande y se ponga al corriente junto con Turito y Miguel Junior. También vi que Fer Muñoz está conectado y entonces la invitación es, Fer, para que seas alumno regular y estés en el chat del Instituto Teológico para que mandes tus tareas y estemos trabajando juntos con esta bonita clase. Está exenta en este momento Yolis, Miss Yoli, por la cuestión de haber tenido enfermito esta semana, que fue difícil, y también que ella está en recuperación, primeramente Dios. Entonces, hija, tú tranquilita. Y Rosy, entendía que tu teléfono te estaba dando muchos problemas, de tal manera que también te tenía muy considerada para eso, pero acabo de ver tu tarea y calificada ya con una muy buena nota porque está muy bien hecha tu tarea, tanto que la estoy presumiendo en el chat de la iglesia. Necesito que entren a la aplicación de Edmodo. Rosy pide auxilio, por favor, ayúdenla para que pueda hacerlo. Y los tapatíos y Checo, necesito que entren a la aplicación de Edmodo porque necesitamos estarla consumiendo. Turito está mandando mucha información muy valiosa que hay que estarla usando, pero también ahí van a estar las carpetas o archivos, como se diga, de lo que estamos emitiendo, mandando por fotografías, por copias, como sea, y es información que estando en la nube, como decía Turito, no carga así los teléfonos y de ese modo está siempre a la mano y tenemos nuestro stock, nuestro almacén de información, nuestra biblioteca, ¿sí? Entonces necesito, Tapatíos y Checo, que abran ya la aplicación Edmodo y de que entren esta semana, por favor, como es el plazo de la regularización de todas las tareas pendientes, porque entramos a un nuevo ciclo y esto es muy importante que estemos al día. Bueno, hoy hablamos de el Renacimiento. El Renacimiento es el eslabón entre el medievo y las reformas europeas. Cuando hablamos de reformas, inmediatamente la gente piensa en una y piensa en Lutero. Y vamos a desmitologizar eso porque no es una, son varias reformas, pero también no es Lutero el héroe de este asunto, sino fue un accidente y nosotros no tenemos nada que ver con Lutero y la gente luego confunde y nos etiqueta protestantes y cosas así, pero vamos a aclararlo académicamente y se van a dar cuenta nuestra herencia dentro de la reforma radical, lo valiosa y significativa que es. Bueno, entonces, hablando del Renacimiento, yo les tengo que decir que es el movimiento literario, artístico, filosófico y religioso que empieza
a fines del siglo XIV, estamos diciendo los 1380, 90 y feria, hasta fines del siglo XVI, estamos diciendo los 1570, 80, por ahí, ¿sí? Y empieza en Italia y se extiende a Europa. Bueno, a ustedes no les tengo que aclarar esto de cómo se cuenta el siglo. Alguna vez a una persona, es lo que digo, no puede tener profesión, pero es ignorante en estas cosas, le dije, el siglo XVIII, o sea, 1700, y me dice, no, siglo XVIII es 1800, no, pero bueno, no viene al caso mencionarlo, ustedes saben cómo se hace esa lectura, ¿sí? Entonces, le menciono que es un movimiento también religioso, porque es de connotación espiritual. De hecho, renacimiento quiere decir el retorno del hombre a Dios. Se extiende del principio religioso espiritual a lo moral, a lo intelectual, a lo político. Lo que se busca es los valores que da la cultura y realizarse por la cultura misma y la cultura grecorromana, pero con un trampolín de carácter espiritual. Aquí se va a encumbrar el humanismo y, por supuesto, la filosofía, pero es más bien una estafeta que le pasa a la Edad Media al movimiento de reformas a través del Renacimiento. El Renacimiento es la estafeta. Me atrevería yo a decir, con mi trabajo de años, que de hecho el Renacimiento es un medievo 2. Por esto, sí es bien cierto que el medievo fue la época oscura, el oscurantismo, o como digo también, es la época en que Dios estaba de vacaciones porque pasaron un montón de cosas así como que extrañas. Es cierto también que es el momento del despegue cultural por las cuestiones que ya vimos, agustinianas, neoplatónicas y aristotélicas tomistas. De hecho, el escolasticismo, la nomenclatura es academia, es escuela. Entonces, es el brinco del monasterio a la universidad y es el brinco de la sistematización de los contenidos. De hecho, Tomás de Aquino hace de los primeros tratados de teología sistemática en su monumental obra Summa Teológica. Entonces, el medievo no estaba tan perdido intelectualmente, aunque tiene muchísima superstición y tiene los arrastres neoplatónicos de esta cadena de seres y el mundo de las ideas. Pero yo manejo eso, que es la estafeta al nuevo tiempo, de donde un medievo 2 lo llamaría yo renacimiento, de donde le quitamos lo supersticioso y rescatamos lo cultural del medievo, para enfatizarlo en el momento de esta época renacentista, ¿sí? Bueno, el humanismo lo que dicta es el valor del hombre. El clímax de esto es regresar a lo clásico y hacer del hombre el centro del universo, que eso se va a tergiversar más adelante en el idealismo alemán y ya hablaremos de eso. El Renacimiento enfatiza que el hombre es alma, que es cuerpo y que está destinado como tal a dominar el mundo. Por cierto, en el chat del instituto les puse un complemento a lo que me faltó hace 8 días en el tomismo de la Imago Dei. Confío en que oyeron el audio y así queda claro imagen de Dios escolásticamente, pero también teológicamente hoy día por su servidor, que manejo Imago Dei como eternidad. ¿Ok? Bueno, entonces, esto de que el hombre dominará el mundo, ¿sí? Está destinado a dominar al mundo, se manifiesta a través de distintos factores. El placer, el hedonismo, el estudio de las leyes, el estudio de la medicina, el estudio de la ética y el estudio de la historia. Al profundizar en estas disciplinas, excepto lo que es el hedonismo, que no es tal, se va a buscar encumbrar al hombre como centro del universo. Pero de ahí la connotación de que si es el que domina, pues tiene el privilegio del hedón, del hedonismo. Muy bien. La filología,
la filología, y también les expliqué en el chat del instituto, filología y lingüística, y hago la diferencia entre una y otra como este arte académico del saber de los idiomas. Y la filología, a través de ir al texto antiguo, ¿verdad?, va a tener el encumbramiento cultural de la época y que va a trascender hasta hoy día, como les voy a enseñar en un momento a través de distintos textos. Aquí lo que se va a buscar entonces es descubrir científicamente, además de encontrar el auténtico significado de la verdad. Ahí mi única diferencia es que esta búsqueda de significado de verdad tendrá que ir a través de paradigmas, de distintos modelos, porque ya hemos hablado de eso y hablaremos más. La epistemología, es decir, el conocimiento, el cómo conocemos, no es otra cosa que adaptar las distintas formas, porque el fondo siempre va a estar allí, o sea, el conocimiento siempre va a estar ahí. El hecho es cómo lo descubrimos o cómo lo redescubrimos o cómo lo interpretamos. Entonces, los paradigmas son las formas que tenemos que ir acomodando. Yo le llamo con un sinónimo que, si no es exacto, literal, sí es el equivalente dinámico, tradición. Cómo ves el conocimiento y cómo tienes que modelar, aprender a ver el conocimiento en la distinta época en turno que toque vivir o que estás estudiando en la historia. Entonces, la filosofía va a caminar con la religión buscando descubrir la verdad. El medievo no buscó desmitologizar. En el Renacimiento se va a buscar una desmitologización que ya mencioné, que es desprender la superstición típica del oscurantismo medieval para darle al Renacimiento una pulidita de lo que fue el medievo en cuestión de epistemológica de la cultura, ¿sí? Y aquí hay una palabrita clave que ya ven que luego pues, les gusta anotarlas por ahí. Vamos a decir, les voy a decir cómo se escribe, más no cómo se pronuncia, sino en un ratito. Paideia, P-I-D-I-A, paideia. Se debe de pronunciar pidía, porque los diptongos alfa y iota, como eta y iota, se pronuncian como iota, como i en el griego moderno. Entonces, esta palabra significa las buenas artes, paideia, se buscan las buenas artes. Entonces, muchachos, la naturaleza humana es indispensable estudiarla y el aristotelismo va a ser la clave para profundizar el estudio de la naturaleza humana. Hablando de renovación religiosa y hablando del regreso al impulso original y hablando del trabajo textual a través de la filología, la crítica textual va, si no empezar con ese nombre, va a ser ya como una celulita que va a dar origen al embrión de lo que va a ser después como ciencia la crítica textual. Y en sociología hay una renovación también de lo que es la política, porque si hasta el medievo estaba dividida la Europa por los reinos, por el Renacimiento, y va a dar lugar a las reformas europeas, va a venir el concepto de nación. Entonces, sí, ya con fronteras y con nombres como los conocíamos, porque también han sido modificados últimamente, pero ya se va a conocer a la Francia, a la Alemania, etcétera, etcétera, con sus fronteras y con el sentido de nación. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que más me gusta de la filología, de la lingüística y del trabajo del texto, que es el quehacer que del Renacimiento va a llegar hasta hoy día para tener un valor importantísimo en la ciencia bíblica. Miren, en nuestro país, por las leyes de reforma juaristas, quedó encasillado que cualquier estudio de carácter religioso está prohibido porque la educación es laica públicamente. Privadamente ya saben que hay colegios que hacen sus misas y sus doctrinas, catecismos en sus escuelas. Bueno, yo de lo que hablo es que fuera del país
hablando de Estados Unidos, Canadá y Europa, no tienen ese problema. Entonces, las universidades y los seminarios tienen carreras de ciencias bíblicas, porque la teología, y estuve mucho trabajando eso en estos días, la teología es una ciencia, está considerada como ciencia. Heidegger, existencialista alemán, en su famoso Dasein, en el ser ahí, que Kierkegaard lo manejó antes como el Angst, la teología de la crisis, bueno, todo eso han definido claramente a la teología como ciencia y dan las características para manejarlo de esa manera. Entonces, en países del primer mundo, ciencia bíblica, teología, etcétera, son carreras y posgrados. Y en nuestro país carecemos de toda esa información por el problema que acabo de mencionar de las leyes de reforma, que yo siempre he insistido, una cosa es la academia, que es lo que estamos viendo, y otra cosa es un adoctrinamiento. Sabiendo desprender ambas, podría perfectamente desde secundaria, prepa y no se diga estudio superior, dar académicamente en historia universal esto que estamos hablando, que para muchos es una información nueva por haber carecido de esto en la escuela en nuestro país, pero que forma parte del saber universal. Entonces, pues es lo que insisto, ¿no? Por eso tenemos un analfabetismo muy grave en cuanto a denominaciones y todo eso, de donde la gente concluye hoy día que no es católico, es protestante, y ahí meten a todo mundo. O incluso el que mejor sabe confunde es decir, denominaciones históricas, bautistas, presbiterianos, metodistas, con pentecostales, las iglesias de Más Vida y todo eso, creen que es lo mismo. Y no, hay cosas sustancialmente diferentes, no solo de doctrina, de origen, de acta de nacimiento y de herencia hasta herética, como hemos visto que se ha venido arrastrando en la historia muchos contenidos heréticos, imprecisos, pues estas congregaciones lo tienen, pero que alaban bonito, cantan y hay una predicación que usa la Biblia, la gente se traga la carnada e ignora por lo que estoy diciendo todo esto y ni sabe dónde se está metiendo o qué información le están dando y todas esas cuestiones. Pero mi tragedia mayor es que aún dentro de nuestra denominación hay un analfabetismo por todo lo que he dicho espantoso, porque de la misma manera, en este país los estudios de manera general de institutos bíblicos y esas cosas son muy deficientes, están en un nivel muy bajo, y no solo es un nivel bajo, sino también muy desacertado, con una información realmente muy imprecisa teológico, histórico, exegético, bíblico, etcétera. Pero como salen de esas escuelas, la gente dice, son pastores o son líderes y todos estudiaron lo mismo y todo lo que dice está bien dicho. Y no, para nada. Por poner un ejemplo, es como alguna vez se hizo en México, que se trabajó con todas las escuelas superiores o medios superiores, patito, que no estaban afiliadas a la SEP o a la UNAM, todo eso, y entonces se desacreditaron. Entonces yo diría lo mismo, aquí hay que hacer a nivel país un trabajo fuerte con un montón de escuelas y un montón quedaría fuera de el currículo porque muy deficiente su contenido, muy deficiente su profesorado, sus facultades, y es una pena, pero ese es el hecho. Entonces yo lo que les digo es, y varios de ustedes, alumnos online, me lo han estado diciendo, es que recibíamos del púlpito nada, sí señor, recibíamos contenidos de paja, sí señor, es todo lo que estoy diciendo. Y en los mejores casos ha sido estar recibiendo de herencia material ya elaborado por Casa Bautista y otras editoriales donde nada más se viene arrastrando la información y se cree que se está formando a la iglesia. Pero también tengo una observación muy fuerte. Alguna vez también colaboré con Casa Bautista, poco tiempo, no mucho tiempo, poco tiempo, pero ahí también me di cuenta de lo que estoy diciendo. Entró a trabajar y hacer contenidos gente que no tenía la formación y que no tenía
el currículum para hacer ese tipo de quehacer, de dónde viene también toda la deficiencia. Y ustedes van a decir, ¿y por qué se permite eso? Porque lo hemos visto inclusive desde la iglesia local y no se diga a otros niveles. Por simpatía o por popularidad se selecciona al personal. Y parece gobierno federal, ¿verdad? Mientras no sea corrupto, aunque no sepa nada, que entre, ¿no? Y aquí decimos, no puede ser posible, y menos para calificar algo que es tan especializado como este quehacer, ¿verdad? Bueno, entonces entrando al trabajo de texto, y voy a hablar de la filología, que es el trabajo antiguo del texto. Ya vieron las hojas que les pasé, y si las leyeron más o menos así, se dan cuenta que el origen y transmisión del texto es realmente muy complejo, no es un trabajo fácil. Ahorita que abran su Biblia y digan, es la Biblia y todo, pues sí, no, porque no es la Biblia, porque es una traducción de la Biblia, y hay que ver quién la tradujo y qué herencia trae para tener el valor como traducción, empezando por ahí, y luego la corrección de crítica textual y todas esas cosas. Sin embargo, tenemos con sus baches y con sus accidentes ediciones en español, que eso ya, gloria a Dios y aleluya, ¿no? Al fin, como bien dijo Turo, nuestro querido Turo, pues cumple porque me ayuda a salvarme. Sí, la Biblia es un testigo que señala a Jesucristo como el Salvador. Creyendo en Jesús como Salvador, se cumplió, aunque venga mal traducida, traiga variantes y traiga un montón de accidentes, ha cumplido. Pero si hacemos una cosa, y voy a seguir mandándoles información, descartamos el biblicismo y la bibliolatría. Por cierto, como ya les mencioné antes, esto pues es dirigido a mis alumnos, pero puede verlo cualquier persona. Y puede verlo desde otras plataformas fundamentalistas, pietistas, dogmáticas, y puede que haga un comentario porque algo no le parece o sufre, o va contra lo que ha venido aprendiendo en esta herencia que digo de imprecisión y de deformación. No se enganchen si sucediese eso. Nosotros continuamos con la academia, es dirigido a ustedes. Si le puede servir a alguien más fuera de ustedes, qué bueno. Y si se hace bolas, lo sentimos. Me gustaría que fuera alumno y poderlo aclarar con más tranquilidad. Pero eso es para todos mis contenidos, también de martes y domingo, porque obviamente estamos hablando en un mundo no acostumbrado en este país, de donde la superstición, como desde el medievo, impera hasta hoy día, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, ignorando que la palabra de Dios es Cristo y que la Biblia apunta a Él, o creyendo que la Reina Valera bajó del cielo con punto y coma y que así se transmite hoy día, ¿no? Y que hacer este trabajo de crítica textual, pues del enemigo, tonterías de ese vuelo, me ha sucedido. Como anécdota, el pasaje de Apocalipsis que dice, el que quite o añade, así le irá, se le pasa que es la advertencia sobre las cartas 7 que manda Juan a Asia y les advierte por la persecución que ese material hay que preservarlo como va. Eso es todo. No de que no hagamos trabajo de crítica textual tan importante y tan necesario, porque hemos hablado, la fe y la razón van de la mano. Yo no puedo agarrar una Biblia supersticiosamente y decir vino del cielo, sino como muchos preguntan, bueno, ¿esto quién lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Y algunos malamente, pues esta Biblia es una manipulación, le hicieron los hombres para dominarnos, lo que sea. Y hay que aclarar científicamente su origen, etcétera, 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 para la tranquilidad de que la Biblia es un material auténtico, de valor, y que no trae chapuza o trampa, ¿sí? Pero para eso pues hay que estudiar. Bueno, entonces, como ejemplos nomás, ahorita les voy a presentar material que se puede obtener de dónde vienen los textos. Este está decente. Podrán notar, y hay mucha manera en que llega este material, por barro, primero llegó por barro, y llegó por barro, después por pieles, tiene nombre como se hizo por distintas materiales. La tradición oral
Ahorita voy a hablar de esto un poquito más. Es la fuente más fidedigna. Pero lo que sí quiero mostrarles es qué complejo, pero ahorita voy a enseñarles más, qué complejo es tener los pedacitos de texto. Porque ahorita les estoy mostrando pedazos grandes, pero la verdad ha sido muy difícil, pero realmente muy difícil. Y lo que les estoy enseñando, esto está en seminarios, en museos, en centros de estudios lingüísticos, ¿sí? En centros arqueológicos. Y la verdad, para precisar las familias de manuscritos, pues fue todo un trabajo de ciencia. ¿Qué quieres? ¿Estaba mal? Ajá, sí. Ah, ok. Bueno, esto como una pura ilustración, muchachos, ahorita voy a hablarles más. Lo que quiero es que vean que no es fácil. Es un milagro. Es un milagro, como tengo aquí a Perita, es un milagro que se puede hacer este quehacer. Miren, este texto es muy fácil. No tiene pierde. Pero aún viéndolo, diría uno, ¿qué tiene de fácil? Bueno, hay más material y pues solo a manera de ilustración para entrar a un ejemplo de que vean lo complejo del texto. Estas familias de manuscritos, ahorita me voy a remitir a ellas. Ahorita nada más se las estoy mostrando. Miren, ahorita vamos a entrar donde está más complejo. Esto es un texto bíblico, muchachos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es el fondo de una vasija. Aquí la mujer le aventó la vasija al escriba y el cachito que quedó es lo legible. Podría entretenerme. Esto es más familiar. Esto es más como están los textos. Las familias de manuscritos. Por eso les decía, lo anterior es lo fácil. Esto es más común en el trabajo que hacemos de crítica textual. O esto. Y esto es fácil, esto lo denominamos cursivos. En un ratito más les explico qué es los cursivos. Les estaba mencionando que podría entretenerme mucho con la historia de la lengua, cómo llega el idioma a la civilización, cómo se emplea, pero es desviarme y entretenerme y es cuento de nunca acabar. Esto es más común para hacer nuestro trabajo de crítica textual. Esto es más común. Para darles un ejemplo, yo necesito usar eso para sacar la mejor traducción, no lo que se ve más completo. Porque en el trabajo de crítica textual, por ejemplo, esto es papilla. Y esto ya pasó por muchísimas manos. Esto debe de tener muchas variantes. Y variantes son las imprecisiones que los copistas le vinieron metiendo. Tener un texto así es increíblemente fácil. Ya casi es una edición. Y no es así. Es más como esto. Y el pedazo que falta, ¿dónde está? ¿Y qué quería decir? ¿Y dónde estaba lo otro? Ese es el trabajo del crítico textual. Este es nuestro quehacer. ¿Qué familia de manuscrito voy a usar? ¿Dónde está? ¿Qué pedazo me faltó? Ese es el trabajo para buscar el mejor texto. Ya les he dicho otras veces que los originales no existen. O sea, cuando se dice original, hay que referirse al idioma original, no al texto original, son cosas diferentes. Idioma original es hebreo, arameo o griego, pero texto original no existe. Se quemaron, se rompieron. Si están viendo ahorita las copias más viejas, ¿cómo están? El texto original no existe. Se destruyó, se quemó. Este es fácil, este es papa. Con este yo no tengo ningún problema. Con los anteriores, esos son los que hay que trabajar. Esos son los difíciles. Bueno, ya
Lo que continúa son textos fáciles, es ejemplo, ¿sí? Ya el resto, lo anterior es lo que quería mostrarles para que vean el valor. Otro del quehacer textual, las familias de manuscritos. Háganme ustedes favor, y de ahí viene lo que tenemos aquí en nuestras ediciones, capítulos, versículos, todo eso, ¿verdad? Este es un texto griego, pero facilísimo de leer. Ahorita yo se los leería, pero como leer un chanok. Bueno, yo no leo eso, o leí eso, pero esos no tienen dificultad. La dificultad son todos los que les estuve mencionando. Pedacitos y el uncial es en mayúscula, todo pegado, 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 sin comas, sin puntos, sin palabras separadas, todo junto, todo junto, todo junto. Aquí hay otro ejemplo más, y ya con eso termino de los ejemplos para entrar a los textos. Miren, este es un griego sumamente fácil, pero fácil. Y van a decir, aún ahí se le ve lo difícil, pero para el exégeta estos son textos papas, ¿no? O sea, me estoy viendo faceto, ¿no? Pero son textos papas. Aquí les voy a enseñar, aquí hay un texto, aquí hay un texto, en este pedazo de piedra, y se sacó acá, se translitera acá, fíjense, de piedra, de barro, a sacar el texto. Este es el chiste al hacer traducción. Así que ustedes se imaginan cuando oigo a alguien que dice, vi en el original griego, yo digo, ay, eso ni existe, ¿por qué andas diciendo que lo ves? Y luego se da el paquete. Bueno, ya son bastantes ejemplos, quiero mostrarles bueno, nada más para rematar. Estos son los textos bíblicos, muchachos. Y el Renacimiento nos da el punto de partida por el trabajo de los masoras. Los masoras trabajan a la par de Aquino, trabajan a la par en el oscurantismo para hacer la precisión del texto. Entonces, vamos a entrar a eso. Miren, voy a sacarle foto a esto porque vale mucho la pena que lo tengan. Ahorita se los estoy enseñando así. ¿Cómo llega el texto? Esto lo voy a fotografiar, se lo mando a Turito y Turito lo va a poner en la aplicación Edmodo con los archivos que no cargan el teléfono. Muy bien, vamos a lo sabroso. Miren, la Biblia hebraica la llamamos Sturgartensia porque se edita en Stuttgart, Alemania. Por eso es la Sturgartensia. ¿Por qué allí? Porque allí está el trabajo científico de la escuela de los masoras. Ahorita hablo de esto. Dice Torah, Neevim, Uketubim. Se lee diferente que nosotros leemos, se lee al revés, ley, profeta y escritos. Así está clasificada. Yo uso una edición manual en pequeño. Yo con esto hago mis devocionales, o sea, hago mis lecturas y de aquí saco mis traducciones para sermones, estudios, el mensaje que les mando en la noche. Esta solo la uso para hacer trabajo de crítica textual. Les voy a explicar. El trabajo de crítica textual, no puedo pararme, pero el trabajo de crítica textual es este pedacito que está aquí abajo. Aquí está el texto. Yo estoy leyendo, por ejemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim behaharetz, por ejemplo. Y luego el aparato crítico me señala los versículos y yo veo en el aparato crítico, me manda
a lo que les enseñé qué texto está usando. De tal manera que yo tengo la facultad de decidir si mantengo lo que dice el texto o me voy a alguna familia de manuscritos que me señala el aparato crítico, que puede ser una mejor traducción. Ahora, le decimos masora porque es el trabajo de los masoretas, que en la Edad Media lo que hicieron, y se los voy a mandar por la fotografía, la tradición oral, eran tan idiáticos, tan obsesivos, tan cuidadosos, que eso sí repetían punto y coma, ¿eh? Por eso Jesús dice, va a pasar el cielo y la tierra, pero el tilde, la coma, los puntitos, las cosas más pequeñas no van a pasar. La tradición oral la cuidaban, eran repetitivos, idiáticos, obsesivos, y luego la tradición oral por escrito, pero tiene otro valor. Le ponen vocales. El texto hebreo es sin vocales. Las puntitos, rayitas, cosas así raras que se ven, son las vocales y le dan significado al pronunciamiento, pero se brincan el tetragramatón. El tetragramatón sigue conservado sin vocales, por eso no puede ser Jehová, no puede ser Yahvé, no puede ser nada de eso, es Adonai, Hashem, Shaddai, es decir, el Señor, el nombre, el fuerte, ¿sí? Y por eso, cuando están con el texto, los ven reclinándose por si se atraviesa el tetragramatón en la lectura que están haciendo, que no los agarre con la frente en alto, sino siempre inclinados por respeto al nombre. Y bueno, ya saben ustedes que eso es para que el creyente le dé significado al nombre de Dios. Ahora, el trabajo de crítica textual se complementa con estos léxicos. En hebreo decimos analizar, y el análisis es ver cada palabra de cada versículo en un análisis, porque aquí viene otra, muchachos. El hebreo, como el arameo, no son lenguas muertas, son contemporáneas, se usan. De hecho, el hebreo del Antiguo Testamento es el hebreo moderno. Mi hija recién estudió en la Universidad de Jerusalén por línea hebreo, se graduó y todo, y tenemos conversación. Luego la broma es que hablamos en hebreo y su mamita pues no entiende, entonces la otra juega con eso, pero la mamá le empieza a hablar de música, que ahí sí es la mera mera, y la otra dice que estuvo aprendiendo música con la mamá, pero se topa. Lo que digo es, la diferencia del hebreo antiguo con el moderno es que tiene un vocabulario mucho más extenso, a diferencia del hebreo antiguo, que es escueto. Un ejemplo es en el capítulo 1, donde dice que el Señor, dice en las versiones en español, que el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra en Génesis. ¿Qué dije? Capítulo 1. En Génesis, en hebreo dice, Dios empolló la tierra. O sea, con palabras reducidas describían verdades eternas que hoy en el hebreo moderno pues tienen la capacidad de descifrar mejor. Pero esto me ayuda al análisis de cada palabra, de cada versículo que está en la escritura del Antiguo Testamento. Y en este análisis voy a descubrir un factor que no les he comentado. Hablando de la dificultad de trabajar el texto, el hebreo no tiene los tiempos verbales como tenemos en castellano. No tiene pasado, presente, futuro. Entonces tú dices, ¿cómo distinguen eso? En hebreo es la acción, es la acción del verbo. Y lo manejan de dos maneras. Le dicen perfecto o imperfecto, y no porque sea bien hecho o mal hecho, sino dicen perfecto es un estado de la acción terminada. Imperfecto es un estado de acción continuo. Entonces, para hacer traducción, y yo mucho corrijo, por ejemplo, el Salmo 23 en la Reina Valera, creo, señor pastor, nada me faltará, está en futuro, y eso es perfecto, está diciendo, nada me ha faltado. Entonces, tengo que emplear el auxiliar haber, etcétera, para manejar de una mejor forma lo que el autor sagrado quería decir. El biblicismo y la bibliolatría no dejan hacer eso, pero el trabajo del exégeta es
¿qué dijo el Espíritu Santo que registró el escritor? Sacando ese pensamiento, ese principio, yo le llamo idea, esa idea, ya puedo manejar lo que continúa para contemporalizarlo. Entonces, el chiste es descubrir la verdad, la idea, en cada texto, en cada unidad de pensamiento bíblico, y así puedo traspasarlo, por decir así, a lo contemporáneo y descifrándolo. Entonces, por eso lo que mando en las noches es así. Ahora, vamos a ver el texto griego. El texto griego es The Greek New Testament, Nuevo Testamento en griego, editado por Sociedades Bíblicas Unidas, que es lo mejorcito que hay, tanto la Biblia Masora, Stuttgartensia, como el texto de Greek New Testament de Sociedades Bíblicas Unidas. Les enseñaría la Septuaginta, que la Septuaginta es la traducción hebrea del Antiguo Testamento puesta en griego. Acuérdense, por los 70s, en el periodo intertestamentario, de donde mi tesis es que todas las citas del Nuevo Testamento, aludiendo al Antiguo Testamento, están usando la Septuaginta, el material en griego, porque era de un uso extremadamente popular. Digo, Jesús, Pablo, todos ellos cuando citaban el Antiguo Testamento se referían a la Septuaginta. ¿Por qué yo no hago eso? Porque es un trabajo todavía mejor ir al texto masorético para descifrar lo que Pablo o Jesús querían decir cuando se referían al Antiguo Testamento. No les enseño la Septuaginta porque la obsequié a mi hija y al obsequiarla a mi hija ya empacó, como que ya tiene muchas ganas de irse, ya empacó su biblioteca, ya está toda guardada en cajas y no se las puedo mostrar. Con esto de que mi biblioteca generosamente la heredé, Checo tiene lo que les voy a mandar por foto, tiene toda esa transmisión oral también como parte de su biblioteca, y mi niña la Septuaginta, por eso no se las muestro. Yo trabajaba la Septuaginta, pero decidí, mejor trabajo el texto Masora. Bueno, el Nuevo Testamento griego, que mi niña también tiene distintos Nuevos Testamentos, como vieron en las copias, el de Nestlé y otros, pero este es el mejor. El Nuevo Testamento griego se trabaja como trabajamos en español, igual, ¿sí? Es una lengua más conocida y su aparato crítico está aquí abajo, lo que divide esta línea, ¿sí? Y hace exactamente lo mismo. Miren, el aparato crítico me dice qué familias de manuscritos usar. Aquí el problema con el griego es que existe demasiado material. Por decirles algo, el Evangelio de Mateo se escribe originalmente en arameo. Lo que tenemos es una traducción del arameo al griego. El resto de los evangelios están basándose en un documento que no lo tenemos. Sabemos que existió, pero no lo tenemos, porque fue la fuente para todo eso. Entonces yo uso un tumbaburros, que es el comentario textual de la crítica textual del Nuevo Testamento griego. Entonces lo que yo hago es, veo el texto, veo en el aparato crítico a qué familia de manuscritos me remite, y aquí yo veo en esta familia de manuscritos, porque así los tenemos asignados por claves, si es uncial, si es cursivo, como la letra, como el nombre lo dice, cursivo, es un material más fácil de escribir, que fueron los textos que les enseñé, que son papita, pero los unciales son mayúsculas juntas pegadas, como decir Sergio, Mario, Valle, Ruiz, sin separar los nombres, las palabras, todo junto en mayúsculas, sin comas ni nada. Esos son los mejorcitos. Y los mejorcitos son los que están fragmentados, rotos, antiguos, porque son los más cercanos al original. Y entonces, ahí fue donde se me cayó la greña. Déjalo, mamita, yo lo alzo. Y esto es mi mejor auxiliar para hacer traducción del Nuevo Testamento griego. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos igual un trabajo de análisis. Aquí le decimos colocar, no le decimos análisis, le decimos coloca. Y es lo mismo. Todas las palabras del Nuevo Testamento vienen aquí, y entonces yo veo, ¿sí? En esta colocación, qué tiempo verbal tiene, qué denominación estructural
gramática o sintáctica, y así puede uno hacer el trabajo de traducción. Como se dan cuenta, no es nomás, ¿verdad?, abrir el texto y recitarlo, por la desventaja de las imprecisiones. Por ejemplo, en la Reina Valera, en Primera de Juan, capítulo 5, tenemos un texto muy popular, pero una variante, un añadido por copistas a lo largo de la historia. Esto de que tres son uno y el Dios y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, etcétera. Primera de Juan 5, 7, por ahí. Y los testigos de Jehová lo conocen. Entonces, cuando están batallando con un bíblico y le sacan el texto y le dicen esto es inventado, dejan así al pobre creyente bíblico porque tienen razón. Entonces aquí averiguamos cómo son las variantes, eliminamos las variantes. En el trabajo del sermón dominical les mandé en el chat de iglesia las imprecisiones que trae la Reina Valera y les digo, esto no viene, esto hay que quitarlo, el versículo nada más queda así y hacemos un trabajo mejor de redacción. En mis pastorados, mis ovejas tienen en sus Biblias esas correcciones para tener un trabajo más cercano a la escritura original. Y vacilaban en Zacapu y decían que tenían una versión que se llamaba El Paz habla hoy, ¡ja! Como la diosa habla hoy, ¿no? Aquí en Morelia, Pera lo hace y me parece que Turo y Nelly, porque inclusive ellos tienen una Biblia que tiene lugar, viene el texto de la Reina Valera, pero tiene lugar para hacer las correcciones de las traducciones que les paso. O si no, algunos los hacen en una libretita que puedan tener por ahí para estar haciendo un trabajo textual mejor. Y aquí descubrimos, por ejemplo, también otra cosa y que tiene mucho valor. Hay un tiempo verbal en griego que no existe en español, el famoso auristo, que ya he hablado de él, que asume todos los tiempos verbales y no puede traducirse como un presente porque está manejando también el futuro. Porque el presente podríamos decir, bueno, trae un pedazo del pasado si le manejo algún auxiliar. Pero ese es el sentido de entender el manejo del texto. Este tiempo auristo, un buen ejemplo es Romanos 8, cuando dice que a los que llamó, justificó, glorificó, redimió, es auristo. Entonces, es cuando manejo que en el absolutismo de Dios, fuera del espacio-tiempo, ya estamos glorificados con Él. Pero por eso sostengo que por el Espíritu Santo vive el cronómetro con nosotros, el día a día. Y así, bueno, trabaja uno descifrando más a Dios. Bueno, muchachos, ya es el tiempo de la clase y del Renacimiento surge, pues vamos a lo clásico, vamos a las letras, vamos a un trabajo filológico, vamos a rescatar lo que empezó bien en el medievo, de una razón y fe, de una intelectualización, pero de igual manera un trabajo de texto. Todo este material está mejor probado que los escritos de los mismos filósofos. Por ejemplo, los textos de los filósofos clásicos, ¿dónde están? Bueno, están localizados algunos, pero su historicidad es más difícil de comprobar que todo lo que les enseñé, que está registrado en universidades, etcétera, centros de lingüística del texto bíblico. Por eso, yo no creo en la Biblia por creer, porque me lo dieron, sino porque hay todo un trabajo atrás científico, lingüístico, filológico, de la veracidad del texto. Para cerrar, les mencioné cómo se forma el canon, ya está en sus hojas. Ahí no viene algo más que voy a decirles y que tiene mucho valor en base a lo que estamos hablando. ¿Cómo se seleccionó entonces y se define en Trento, 1547, el canon y se dice, estos quedan ya para el real, pero incluidos los deuterocanónicos que les explico en el audio del chat de instituto, por qué se colaron y qué quiere decir deuterocanónico. 3 criterios forman nuestra Biblia. La Biblia común que tú tienes hoy día, ¿verdad? Y que se ha venido transmitiendo, etcétera, etcétera. 3 criterios. El uso de ese material, el autor y que no contradijera al resto.
esos 3 criterios. Se adornan mucho con otros escritores. Yo te lo simplifico. 3 criterios para formar el canon. El uso de la carta o del libro. El autor, quién fue su autor. Y que no contradiga al resto. Con esos 3 criterios se estableció formalmente el canon de las Sagradas Escrituras. Un placer saludarlos. Me encanta mi alumnado, me encanta este espacio. Bendiciones. Gracias, muchachos. Gracias a ti. Ay.